Bien, estimados amigos, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida al abogado Jonathan Taipe Obregón, abogado laboralista, así como también a Guzmán Campos Camargo, asesor contable y tributario. El día de hoy tenemos un conversatorio en el tema de la suspensión perfecta de labores. A ver, vamos a dar la bienvenida. Contador público colegiado Guzmán Campos, buena tarde, ¿cómo está? Su saludo respectivo. Bueno, buenas tardes, Daniel. Ante todo, agradezco la oportunidad y de la misma forma saludar al abogado para poder participar en este conversatorio y asimismo a todas las personas que nos siguen por vía redes sociales, ¿no? Y invitamos que haga sus consultas respectivas para poder absolver todo. Correcto. Jonathan, ¿cómo estás? Te saludamos a nombre del Centro de Capacitación CIACEP y como siempre también un gusto tenerte presente en este conversatorio que vamos a desarrollar. Gracias, estoy a tu disposición. Bien, bien amigos, a ver, el día de hoy tenemos un tema. En el tema de suspensión perfecta de labores, vamos a dar la bienvenida también a todos nuestros amigos que ya se están uniéndose a esta transmisión que vamos a estar desarrollando. A ver, a la señorita Vanessa, Víctor López también nos está saludando, nos dice buenas tardes. A Rommel también, hola señores, saludos desde Huaraz. Víctor López, Deco, API también dice buenas tardes. Carlito Santos, buenas tardes. Y también John Márquez nos está saludando. Gracias a todos, estimados amigos. El día de hoy tenemos a ver un tema, a ver, podemos confirmar a ver a nuestros participantes, a nuestros amigos, a ver si tienen buen audio. Bien, también nos saluda Frank Salazar. Muchas gracias, Frank. Bien, amigos, a ver, vamos a iniciar entonces con este conversatorio. Ya se ha hecho la presentación respectiva. El día de ayer se estaba aprobando la norma, ¿no?, de la suspensión perfecta de labores y nosotros queremos ver, a ver, tenemos, dice que se escucha bien, correcto, bien, nos están confirmando, se escucha bien. Bien, amigos. A ver, tenemos, a ver, la normativa que se ha aprobado el día de ayer a través de un decreto de urgencia involucra tanto a los trabajadores como también a las microempresas y al empleador, ¿no? Entonces, en este caso queremos saber, consultarle, a ver, vamos a empezar con el contador público colegiado Guzmán Campos Camargo, que nos pueda dar su punto de vista, según lo que usted ha analizado, contador, de qué manera, ¿no?, beneficia tanto a la empresa como también al empleado también. No. Gracias por la pregunta, Daniel. Mira, con respecto a la norma que entró en vigencia a partir del día de ayer, el año 038-2020, mira, el gobierno está realizando ciertas medidas, ¿no?, para mitigar aspectos económicos, financieros, todo ello, tanto para el empleador como para el trabajador, ¿no? Entonces, posteriores a ello también, o anteriores, salieron diversas normas que también tienen esa misma finalidad, ¿no?, apoyar al empleador, porque por esta medida de emergencia se tiene bastante afectación, ¿no? La parte de las micro pequeñas empresas no tienen ingresos y no hay efectivo para poder pagar a los trabajadores. Entonces, en esa medida ha habido varios, ¿no?, en favor tanto para el empleador como, por ejemplo,
el subsidio del 35%, y esta última, justamente la suspensión perfecta, que todo empleador estaba en duda, ¿no? Porque anterior al decreto de urgencia 029, no solo podías hacer trabajo remoto o con licencia de goce de haber, ¿no? Entonces no te posibilitaba ahí hacer la suspensión perfecta. Pero ahora en este conversatorio que estamos tomando sobre este punto, entonces ya con esta nueva norma habilita, ¿no? Pero a la vez eso, ¿cuál es el beneficio para el trabajador? El beneficio para el trabajador justamente va a ser también cuando estas personas son suspendidos, van a tener un tipo de subsidio para las microempresas, ¿no? Esto va indicado para lo que es un microempresario, los 360 soles, ¿no? Asimismo, eso mayormente sería el subsidio, ayuda, ¿no? Pero a la vez, en esa misma norma nos dice que hay otras medidas, ¿no? Como por ejemplo, liberación de CTS, adicional, que ya había anterior una norma, el decreto de urgencia 033-2020, donde ya podías liberar una cierta cantidad. Pero ahora esta nueva norma también, un adicional, ¿no? Un monto adicional que era 2.400, que también se puede liberar, ¿no? El otro también es el adelanto de CTS que tú puedes solicitar al empleador. Y la gratificación que vence en julio, eso también se puede solicitar. Entonces, incluso para las personas o trabajadores que están suspendidos, se puede liberar en el fondo de pensiones de la AFP, ¿no? Pero eso no sería una forma de ayuda, ¿no? Porque eso ya es un beneficio que han sido ganados de los trabajadores, ¿no? Eso no sería por mi parte una ayuda. Lo que sería, sí, el subsidio para las microempresas, 760 soles. Eso yo, en concreto, yo puedo decir de esta norma, ¿no? Correcto, Jonathan. Perdón, contador Guzmán. Muchas gracias por su aporte. Bien, si bien es cierto, el Estado lo que busca con esas normas que está emitiendo, ¿no? Es, como ya lo conversábamos anteriormente con el abogado Jonathan, es preservar el trabajo, ¿no? Evitar el despido masivo de los trabajadores. Eso es la gran preocupación del Estado, como también asimismo de las empresas, ¿no? Entonces, por esto el Estado está emitiendo esa norma. Entonces, a ver, vamos con la opinión del abogado Jonathan Taipe Obregón. A ver, queremos escucharlo, abogado, cuál es su punto de vista acerca de la norma que se ha emitido, que se ha aprobado ya, ¿no? Mediante decreto de urgencia el día de ayer. Bien, gracias, Daniel. Bueno, cuando hablamos de relaciones laborales, en primer término, nos situamos en la afectación que esta tiene a los trabajadores principalmente. Y al respecto, la OIT ha calificado a los trabajadores como los motores de la sociedad. Y si es entonces la pieza importante de la sociedad, tenemos que centrar nuestra atención a ello. Bueno, el decreto de urgencia emitido recientemente autoriza el otorgamiento o la aplicación de la suspensión perfecta de labores. En primer término, hacemos una aclaración, ¿no? Cuando nos encontramos ante un supuesto de suspensión perfecta e imperfecta. Esto se encuentra definido en el artículo 11 del Decreto Supremo 0397-TR. La suspensión perfecta de labores consiste cuando el empleador no exige más labores al trabajador, ¿no? Es decir, el trabajador deja de asistir al centro de trabajo, ya no trabaja más. Asimismo, cesa la obligación del empleador de pagar la remuneración. Concretamente, no hay trabajo y no hay remuneración. En eso consiste la suspensión perfecta de labores, pero subsiste el vínculo laboral, es decir, se mantiene vigente el vínculo laboral para ser reanudadas las actividades una vez que cese la suspensión perfecta. Se diferencia esto de la suspensión imperfecta, en tanto en la suspensión imperfecta
cesa la obligación de trabajar, pero no cesa la obligación de pagar la remuneración. Ahí nace la diferencia entre estos dos supuestos. Bueno, el decreto de urgencia 038-2020, ¿no?, autoriza la aplicación de la suspensión perfecta de labores, pero tiene ciertos presupuestos, ¿no? En primer término, la norma exige, pues, de que los empleadores deben adoptar o implementar el trabajo remoto, ¿no? Lo cual es un tanto difícil en el momento en que nos encontró la pandemia, por cuanto los empleadores nunca se preocuparon de desterritorializar el centro de trabajo, es decir, de que las labores no siempre se hagan desde el centro de trabajo, sino desde cualquier punto donde se encontrara el trabajador. Esta experiencia nos va a servir para reflexionar y, pues, adaptar al nuevo esquema las actividades, ¿no? Porque no hay forma de seguir trabajando si esto ocurre de manera permanente. En ese sentido, pues, debemos acostumbrarnos a realizar los trabajos empleando las tecnologías de información y de comunicación. Dos, si no puede implementar el trabajo remoto, la norma especifica que el empleador debe otorgar licencia con goce de haber, ¿no? Obviamente, cuando se hayan agotado las medidas menos lesivas o gravosas para el trabajador, recién dice la norma que de manera excepcional el empleador podrá acudir a la suspensión perfecta de labores. Esta aplica solo para las personas que no se encuentran en el bloque de personas vulnerables o de riesgo, ¿no? Conforme establece el artículo 4 del decreto de urgencia citado, ¿no? En este caso aplica para todos los trabajadores del régimen común y de la microempresa, ¿no? Hasta 30 días después de la vigencia, dice, del estado de emergencia, del estado de emergencia sanitaria. Diferenciemos bien dos cosas. Una cosa es el estado de emergencia y otra cosa es la emergencia sanitaria. El estado de emergencia culmina el 26 de abril, mientras que la emergencia sanitaria todavía culmina en junio. Si la norma nos dice que es hasta un mes después de ello, significa que hasta el 10 de julio del 2020, se aplicaría la suspensión perfecta de labores. Obviamente, el empleador debe realizar el trámite correspondiente ante la autoridad de trabajo. En ese marco se aplicaría ello, pero vemos de que el objetivo de todas las medidas adoptadas por el Estado es de que se preserven los puestos de trabajo, el empleo, y no se rompan las cadenas de pago, ¿no? En ese sentido, en este caso, con la suspensión perfecta de labores autorizada, definitivamente se romperán las cadenas de pago por cuanto no habrá remuneración que perciba el trabajador. Si bien es cierto, el Estado, para mitigar esto, ha autorizado el retiro de la CTS, ¿no?, hasta una remuneración mensual por cada mes vencido de suspensión perfecta. Asimismo, el retiro hasta de 2,000 soles de los fondos del AFP. Sin embargo, hay personas que no tienen aportes a estos dos sectores. En ese sentido, la norma dice, podrá solicitar al empleador que se le otorgue un adelanto de CTS y la gratificación de mayo. Esto es un tanto difícil si no hay ingresos de las empresas, sobre todo las pequeñas empresas. Obviamente no podrá cumplir con este supuesto de la norma, ¿no? Entonces, y para los trabajadores de la microempresa, estos no serían beneficiados con estos derechos. En ese sentido, al trabajador, a través de salud, el Estado le otorgará una suma de 760 soles por cada mes cumplido de suspensión perfecta. Son montos que podrían de alguna forma mitigar en el primer supuesto de los trabajadores del régimen general. En realidad no hay ninguna subvención de parte del Estado, porque la CTS y tanto el aporte del FP son dinero que le corresponde al trabajador. En ese sentido, creo que la suspensión perfecta los aflige de manera dura, por cuanto para poder subsistir van a tener que usar sus propios ahorros. En ese sentido, consideramos que ha sido una medida extrema, ¿no? Sin embargo, resaltamos de que no están autorizados todos los empleadores de plano a aplicar la suspensión perfecta. Previamente deben cumplir
o lo establecido por el artículo 3.1 del decreto de urgencia 038, donde permite aplicar trabajo remoto, otorgar licencias con goce y adoptar otras medidas como otorgar vacaciones e incluso las vencidas o las adelantadas. En ese sentido, estos requisitos previamente debe cumplir el empleador para acogerse a la aplicación de la suspensión perfecta de labores. Es la medida extrema, porque esta afecta directamente al bolsillo del trabajador, quien recibe una remuneración mensual para satisfacer sus necesidades básicas. Por eso es que la remuneración es considerada como una figura que tiene carácter alimentario, es decir, no recibe remuneración el trabajador, ya no come, menos podrá satisfacer sus obligaciones asumidas frente a los sistemas financieros, pagos, entre otras. ¿No? En ese sentido, esta es nuestra apreciación preliminar respecto al decreto de urgencia 038-2020. Correcto, Jonathan. Gracias por tu aporte, abogado Jonathan. Efectivamente, ¿no? Estamos viviendo una medida a nivel nacional, pues la situación cada vez es incierta. Lo que el Estado tiene que velar es lo principal, perdón, que los trabajadores no sean despedidos masivamente, ¿no? Pero también, a la vez, el Estado está tomando medidas en cuanto a las microempresas, porque nosotros también no queremos que las microempresas vayan a quebrar, pero efectivamente hay muchas empresas que actualmente tienen una situación pues muy difícil, ¿no? Hay empresas de repente que no van a subsistir, como es el caso quizás de las empresas de turismo, ¿no? Por ejemplo, vemos en la ciudad de Cusco que hay gran porcentaje de la población que se dedican al turismo. Y como lo mencionaba, por ejemplo, en algunos reportajes, hay empresas o microempresarios que inclusive han recurrido a grandes préstamos para poder laborar. Entonces, viendo también el caso de las empresas, yo quisiera preguntarle al contador Guzmán Campos Camargo, que nos puede explicar quiénes son las empresas que se pueden acoger. Si bien es cierto, esta norma abarca para todas las empresas en general, ¿o cuáles serían los lineamientos para que una empresa pueda solicitar esta suspensión perfecta? Ya que de alguna forma también al empleador le va a ayudar para que no pueda existir lo que es el despido de un trabajador. Y lo que nosotros queremos también es que las empresas no vayan a quebrar, que ellas también sigan con sus labores. A ver, contador Guzmán, ¿cuáles serían las medidas, ¿no? O qué empresas se pueden acoger a este decreto de urgencia? Bueno, efectivamente, vamos a delimitar esta norma, la aplicación exactamente. Mira, en principio, esta norma está aplicada para lo que es sector privado, ¿no? Y porque existe sector público y sector privado, pero estos exclusivamente para empleadores, trabajadores del sector privado, ¿no? Y aparte que también el Fondo Nacional, que es el FONAPE, y las empresas del sector público como Petroperú y sus trabajadores, ¿no? Para eso aplica eso, ¿no? Pero ahora, esta empresa en sí, vamos a ver las micro, pequeñas, medianas, grandes empresas. ¿Para cuál aplica, no? Entonces, acá en la norma mismo no está precisando esta delimitación en cuanto a lo que es. Claro, en algunos, por ejemplo, cuando te dice que el subsidio o el de salud lo que da como protección social, los 700 soles, en esa parte te dicen microempresas, ¿no? Y también ha salido a pronunciarse la ministra de Trabajo y dice que esta norma es exclusiva para microempresas. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, vamos a también acá cuantificar, ¿no? A qué nivel de ventas incluso va. Las microempresas están de 0 a 150 UITs, que estamos hablando un promedio de 600.000 de ingresos, ¿no? Entonces, anuales del año anterior, ¿no? Y pequeñas empresas que van de 150 a 1.700 UIT, estamos hablando un promedio de 7 millones, ¿no?
Entonces, si es microempresa, estaríamos hablando dentro de ese tope, ¿no? Pero la norma en sí no precisa en sí toda la aplicación, ¿no? Entonces, se podría entender que es para todas las empresas. Entonces, eso es la delimitación, ¿no? Pero aparte de eso, quiero también lo que ha comentado el abogado con respecto a la suspensión perfecta, ¿no? ¿Cuáles son esos requisitos, esos supuestos que cada empresa debe cumplir, ¿no? Esos supuestos para en sí ya suspensión perfecta debe cumplir dos. Uno de ellos es no se ha podido implementar el trabajo remoto y también la licencia con goce de haber. Y el otro supuesto es que tenga un nivel de afectación económica. ¿Qué quiere decir? Algunas empresas que, por ejemplo, son más vulnerables frente a esta medida, como por ejemplo los hoteles, los restaurantes, el sector turismo, y estamos hablando de construcción, ellos de hecho que no van a realizar trabajos remotos. Ahora, el nivel de afectación, en caso de los restaurantes, hoteles, cero, ¿no? Porque no hay ningún ingreso que va a generar durante ese periodo. Entonces, estos dos supuestos, cualquiera de ellos, se tiene que cumplir para que yo pueda acceder a la suspensión perfecta. Correcto. Contador Guzmán, muchas gracias por su punto de vista. Tenemos también consultas que están llegando a ver por Facebook. Vamos a tratar también de responder algunas consultas. A ver, al abogado Jonathan, quisiera consultar si quiere aportar algo en ese tema para pasar ya a las consultas. Sí, correcto. Es necesario tener en claro de que si los supuestos los supuestos que deben observarse para aplicar la suspensión perfecta de labores, la norma para este caso establece lo siguiente: no puede implementarse la modalidad del trabajo remoto, ¿no? Por ejemplo, un chofer no podría hacer sus labores desde casa, ¿no? Entonces, un cocinero no lo puede hacer desde casa. En esos casos no se puede aplicar el trabajo remoto. Otro supuesto es que no pueda aplicarse la licencia con goce de haber por la naturaleza misma de que habría un alto nivel de afectación económica. Si la empresa no tiene ingresos, obviamente es difícil cumplir con una licencia con goce de haberes. En ese sentido, pues, estos dos supuestos debe acreditar el empleador. Ahora, el procedimiento estableció de que el empleador presentará la documentación con una declaración jurada, es decir, basta con la declaración jurada, pero el tema va a ser fiscalizado esto posteriormente. Si el empleador, con la finalidad de acogerse a la suspensión perfecta de labores, falsificar información, como la norma dice, o introducir información no exacta, obviamente ese acogimiento será anulada y la autoridad de trabajo ordenará se reanuden las actividades y se pague las remuneraciones dejadas de percibir, ¿no? En ese sentido, mucho cuidado con los empleadores, que esta no es una carta en blanco, sino tiene un presupuesto que cumplir y ciñéndose sobre todo al principio de veracidad, en el sentido de que la información que brinden a través de la declaración jurada sea la veraz y la más acertada posible. Correcto, Jonathan. Bien, Daniel, sí, a ver, Jonathan. ¿puedo hacer un poco a lo que explicó el abogado, el procedimiento un poquito ampliar, ¿no? Cómo es exactamente, y puede ver también estos procedimientos y al final las respuestas pueden ser fundados o no fundados, ¿no? Y finalmente me permito preguntar también al abogado. Ya, mira, el procedimiento, ahondando con lo que dijo el abogado, es cierto que esa presentación de declaración jurada, es un carácter de declaración jurada, es un anexo y está publicado en la página web del Ministerio de Trabajo en el día de la publicación de esta norma, ¿no? Entonces, ese formato solicitud se tiene que rellenar, ¿no? Entonces, ahí es la información que se debe, todo lo que debe contener, ¿no?
y la plataforma virtual en el Ministerio de Trabajo también ya está habilitada, ¿no? Entonces hay una serie de procesos que se tienen que realizar y, claro, el plazo, como dijo el abogado, es 30 días para que pueda verificar la veracidad de esta información. Quiere decir que esta solicitud que yo presento, posteriormente, medios probatorios sustentos me tienen que, posiblemente, el SUNAFIL me va a pedir. Entonces, yo tengo que responder ahí. Quizás hay algunas informaciones que son inconsistentes, como dijo el abogado, entonces, por lo tanto, será observado o quizás infundado mi solicitud, ¿no? Entonces, eso es 30 días para poder verificar, ¿no? Pero luego hay un plazo que es 7 días y la resolución de aprobación que va a dar el Ministerio de Trabajo. Entonces, o si es que no hay una resolución, también existe el silencio positivo, ¿no? Que puede ser aprobado automáticamente, ¿no? Ahora, en el caso de una resolución denegatoria que el mismo Ministerio de Trabajo responde y por lo tanto me ordena a mí para que esos trabajadores sean pagados durante ese tiempo de que se ha suspendido, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es para el abogado, por favor, ¿qué pasa en ese caso, ¿no? Entonces, yo puedo pedir alguna medida impugnatorio con respecto a esta resolución. Hay instancias que yo puedo ir, como por ejemplo la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 2744, y posterior el procedimiento contencioso administrativo en sede judicial, ¿no? Entonces, quisiera, por favor, que comente el abogado sobre el respecto, ¿no? Bien, a ver, vamos a pedirle a ver al abogado que pueda responder en lo posible, a ver, un poco breve, porque también tenemos consultas de parte del público que están realizando y queremos también interactuar con el público que ya nos han dejado varias consultas. A ver, ahora abogado Jonathan, vamos a pedirle a ver su comentario, por favor. Bien, en primer término, esta medida es de manera excepcional, como dice el artículo 3.2 del decreto de urgencia 038-2020. No es una cosa ordinaria, es excepcional. Dos, el artículo 15 del decreto supremo 0397-TR establece el procedimiento, ¿no? Para una suspensión, por el caso de las causales establecidas en el régimen laboral privado. Sin embargo, ese procedimiento no se aplica a este caso concreto. Ahí varía la figura, ¿no? El decreto de urgencia, al ser excepcional, extraordinario y temporal, que está situado y segmentado por la naturaleza de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia o aislamiento social obligatorio, no tiene el mismo procedimiento establecido en el decreto supremo 0397-TR en su artículo 15. En ese sentido, pues en este caso, la norma de la que se desprende de la norma que esas particularidades, ese procedimiento regular no es aplicable a este caso concreto, sino el procedimiento tal cual lo estableció el decreto supremo, decreto de urgencia 038-2020, ¿no? Porque no se hablan de impugnaciones, no se hablan de otras particularidades, simplemente del trámite de la presentación de la solicitud con los requisitos que establece la ley, el periodo para resolver, para fiscalizar, ¿no? Ese es el procedimiento, no hay otro procedimiento. En ese sentido, pues en este caso concreto, al ser excepcional y extraordinario, obviamente no se sigue un trámite regular con todos los estadios que sí regula el procedimiento natural en el artículo 15 del decreto supremo 0397-TR. Correcto, Jonathan. Bien, tenemos, a ver, unos minutos todavía que nos queda. Vamos a aprovechar, a ver, para las consultas y también las opiniones del público. A ver, Johnny Callao nos dice la consulta. Bien, creo que esta consulta, vamos a darles una consulta para cada especialista para que pueda responder. A ver, esta consulta para el contador público colegiado Guzmán.
Dice la consulta Yoni Callao, al estar sujeto a la suspensión perfecta de labores, ¿podré trabajar en otra empresa mientras termine la suspensión? Mira, respondiendo a la pregunta, por el mismo hecho de la medida de emergencia, incluso varias empresas eso le está afectando, ¿no? Por el mismo hecho estás paralizado y no puedes trasladarte de manera física. Yo creo que sería imposible, ¿no? Porque si no puedes trabajar en esta empresa y por ello lo está realizando la suspensión perfecta, yo diría que así viéndolo de manera lógica, no creo que se pueda trabajar, salvo que se puede optar un trabajo remoto, pero de manera independiente, ¿no? Porque la relación laboral existe de esta empresa, no puede trabajar para otra entidad. Correcto, contador. Bien, a ver, tenemos otras consultas que nos han llegado. Son similares, pero las consultas de parte de Elvis Antonio y también de Elsa Sequeiros. Y vamos a ver, Elvis le está realizando la consulta más completa y vamos a formularla. A ver, esta consulta, a ver, vamos a formularla para el abogado Jonathan. Elvis nos dice, si una empresa se acoge a la suspensión perfecta de labores, podrá acceder a los subsidios del 35% y Reactiva Perú. Bueno, en primer término, si la empresa se acoge a la suspensión perfecta en la totalidad de los puestos de trabajo, obviamente, pues si ya no hay posibilidad de que se beneficie del subsidio de los 25% de la remuneración, de hasta 1.500 soles, ¿no? Y si no se afecta al total de los trabajadores, por ahí podría ser, por ejemplo, el bloque de las empresas que brindan servicios esenciales, por la naturaleza misma del aislamiento, entendamos que no están realizando actividades en el 100%, entonces para ese pequeño bloque que no se que está desempeñando aún labores podría darse, pero si se suspende de manera perfecta a todos, obviamente no hay beneficio de ello, ¿no? Y respecto al segundo tema de que si se beneficiarían o no con el programa de Reactiva Perú, el tema es de que en este caso tenemos que remitirnos al artículo 2 del decreto de urgencia 038-2020, donde nos dice que el presente decreto de urgencia es aplicable a todos los empleadores y trabajadores del sector privado, es decir, a todos. Desde ahí partimos, no está haciendo excepción. En ese sentido, pues, sí podrían beneficiarse si se benefician con el programa Reactiva Perú. Correcto, abogado Jonathan, gracias por la respuesta. Por favor, adicionar sobre esa pregunta, un poco esclarecer, ¿no? Mira, la pregunta yo lo que entiendo es esos empleadores que han hecho suspensión perfecta de los trabajadores sí pueden acceder a lo que es a la Reactiva Perú, al 35% del subsidio, ¿no? Eso es la pregunta, ¿no? Entonces, en caso concreto, en la norma no hay ninguna excepción de eso, ¿no? Porque la norma no dice que te impide, ¿no? Porque sí, el empleador que ha hecho la suspensión perfecta no está impedido, porque de manera legal en este decreto de urgencia no hay eso, ¿no? Pero creo que escuché en las noticias ayer, la ministra de Trabajo dijo que los empleadores que acogen a la suspensión perfecta de todos sus trabajadores, ellos no tendrán ese beneficio del 35% del subsidio y Reactiva Perú. Entonces, pero hasta no hay una norma legal que exista, yo diría que no hay impedimento para estas empresas que se han acogido al 35% y Reactiva Perú pueden hacer también la suspensión, ¿no? Correcto, gracias por el aporte. Tenemos más consultas.
A ver, otra consulta de parte de Henry. Con esta consulta luego vamos ya a finalizar, ¿no? Que cada uno nos pueda dar ya su conclusión final. A ver, vamos la consulta de parte de Henry Ricaldi León. Dice, entendido que la suspensión perfecta se puede solicitar hasta 90 días, en este caso se entiende que se solicita por el periodo de aislamiento. ¿Hasta cuándo se tendría que solicitar sabiendo que no hay fecha para levantar esta medida? A ver, ¿puede responderlo el contador Guzmán, por favor? Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿No? Por ejemplo, en todo caso partiríamos la medida sanitaria, eso está por 90 días, ¿cierto? Empezó del día, se ha publicado la norma de la medida sanitaria, decreto de Supremo 008, el 11 de marzo. Entonces, cuenta desde el día 12 hasta 9 de junio sería la medida sanitaria, ¿no? 90 días. ¿No? Pero la norma te dice un plazo adicional de 30 días una vez que haya levantado la medida sanitaria. Entonces, estamos hablando que puede ser la suspensión perfecta hasta 9 de julio. Pero también tenemos que ver cuándo nosotros presentamos la solicitud. Por ejemplo, desde cuándo es el cómputo que rige ese plazo, ¿no? Porque hay varias interpretaciones, he escuchado en las redes sociales de laboralistas, todo ello, ¿no? Entonces, mayormente dicen, desde el momento, desde el día que yo he presentado mi solicitud, de ahí ya empieza a contar, ¿no? Rige plazo máximo que yo voy a presentar para mi suspensión perfecta. Correcto, contador, muchas gracias. Bien, nos queda solamente 2 minutos. A ver, vamos a darle la palabra al abogado Jonathan Taipe para que nos pueda dar sus conclusiones de manera breve. ¿Ya? Nos queda solamente menos de 2 minutos, por favor, abogado. Correcto. Bien. A modo de conclusión, la empleación del decreto de urgencia 038/2020 exige ciertos presupuestos para que se pueda adaptar la suspensión perfecta de labores, se debe seguir ese procedimiento, ¿no? Y el periodo de vigencia de esta es, pues, hasta un mes después de fenecido la emergencia sanitaria. Y cabe la salvedad que la norma misma establece que esta podrá ampliarse. En ese sentido, se prevé que podría darse más allá del 10 de julio de 2020, ¿no? Entonces, eso se debe tener en cuenta. 2 es de que el empleador deberá tener sumo cuidado en presentar la documentación y la información que exige el formato para acogerse a la suspensión perfecta de labores. Finalmente, debe haber adoptado todas las medidas menos gravosas posibles, conforme establece el artículo 3.1 del decreto de urgencia que comentamos, ¿no? Trabajo remoto, licencia, entre otras. Recién cuando no haya logrado satisfacer esos presupuestos, pasa al artículo 3.2, donde dice la norma, excepcionalmente los empleadores referidos en el numeral precedente podrán adoptar la suspensión perfecta, es decir, una excepcionalidad previo al cumplimiento de los... Bien, Jonathan, gracias por tu participación. Se va a cortar ya el enlace en unos minutos. Bien, amigos, a todos quiero agradecerles. Hay preguntas todavía por responder que vamos a estar respondiéndola ya de manera escrita, ¿no? A todas las consultas que nos han dejado. Bien, yo voy a regresar unos minutos, por favor.
Bien amigos, ha concluido ya el conversatorio que hemos desarrollado. Nos ha quedado muy corto el tiempo, ¿no? Tenemos varias consultas todavía que ha quedado pendiente, pero vamos a responderla, ¿no? Vamos a responderla, vamos a pedir que ellos nos envíen la respuesta ya de forma escrita, lo vamos a responder. Me parece que vamos a tener que programar de repente en otro momento. Vamos a coordinar con los especialistas para poder desarrollar un poco más de tiempo, ¿no? Es un breve los minutos que podemos desarrollar, pero vamos a ver, a coordinar, porque me parece que hay muchas consultas y sobre todo no hay muchas interrogantes. A modo de conclusión, como ya lo veníamos mencionando, lo que el Estado quiere, pues lo principal es preservar el trabajo, ¿no? Que no sean despedidos, porque hay muchos países en el cual han habido pues despido masivo de trabajadores. Hay muchos trabajadores que se han quedado sin empleo. Ahora, aparte de ello también, esta norma que se ha aprobado recién beneficia a los trabajadores, pero que están en planilla. Ahora, ¿qué sucede de los trabajadores independientes? Trabajadores de repente que viven del día a día, ¿no? Personas que no están pues dentro de una planilla. Ahora, ¿qué va a pasar con ellos, ¿no? Entonces, seguramente pues el Estado va en los próximos días sacar de repente alguna norma o a través de un programa social, ver la forma de cómo también llegar a todos los trabajadores. Ahora, aparte de ello también, como ya lo decía el abogado Jonathan, muy claro, que al momento, por ejemplo, de liberar lo que es los aportes del fondo de pensiones, ¿qué está sucediendo? El Estado no está subsidiando, ¿no? A un 100%. Si bien es cierto, el mismo trabajador, pues con sus aportes, que es de su bolsillo ese dinero, va a poder subsistir en estos días. Entonces, hay todavía vacíos, todavía no está bien implementado, entonces seguramente esos días va a seguir saliendo más decretos de urgencia, se va a seguir implementando, y la idea principal, ¿no? Que es que los trabajadores pues no sean despedidos, no haya muchas personas sin empleo. Entonces, estimados amigos, yo quiero agradecerles a todos por haber estado presente el día de hoy en este conversatorio en vivo que hemos desarrollado, ya, y vamos a coordinar en lo posible con los especialistas para otra oportunidad nosotros poder desarrollar un poco más de tiempo y de esta manera también ustedes puedan seguir interactuando. Ahora, el video se va a quedar grabado, como también lo vamos a subir a nuestras redes sociales. Ya lo vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales para que ustedes puedan seguir revisando y asimismo también compartiendo con sus amigos.